Hola, hola, buenas noches. Sí, ya son las 6:30 ya, ¿verdad? Primero, gracias a todos, muchas gracias a todos por la masiva asistencia. Realmente ha habido mucho trabajo desde los años 80 y tantos, terminada la universidad. Empecé en la publicidad Infoa. Y la verdad que eso me ha dado la oportunidad de ver cómo se ha ido transformando lo que es no solo la estructura publicitaria de una agencia, sino también el negocio publicitario. Ustedes que son muchos aquí millennials, por la carita que veo, seguro que tienen alguna referencia, pero a lo mejor esa referencia es quizá de libros. Tristemente en nuestro país hay poca bibliografía de la publicidad local. De hecho, uno de los pocos escritores sobre la publicidad dominicana ha sido justamente quien llegó a ser mi jefe en aquel momento, que fue el señor Freddy Ortiz, pero que hoy por hoy está retirado de la industria. Entonces entiendo que esfuerzos como este realmente, primero, me motiva muchísimo porque a mí me encanta dar clases, hablo como si estuviera dando clases siempre, y segundo, porque la verdad que siento la responsabilidad de compartir lo poco o mucho que uno conozca de la vida real con estudiantes que seguramente están muy interesados. Los libros dicen muchas cosas que no son mentiras, pero sabemos que también las referencias que tenemos tienden a ser extranjeras. Entonces vemos libros de España, libros de Estados Unidos, libros de muchísimos sitios, y la verdad que cuando uno llega al mundo real de una agencia, no es que se olvida todo, no es que está totalmente divorciado, pero conocerlo en carne viva es otra cosa. Es otra cosa y ayuda a que uno se forme conceptos muchísimo más claros, ¿sí? Entonces, partiendo de eso, el interés de esta noche es compartir con ustedes lo que ya Pedro les decía, de entender cómo se conecta el servicio fotográfico en una agencia de publicidad. Pero para eso deberíamos empezar por entender qué es una agencia de publicidad. No como lo dicen tal cual los libros, sino como yo lo viví, ¿sí? El contenido que vamos a ver está literalmente extraído de las vivencias y de mi experiencia. No significa que está escrito en piedra. Tampoco vayan a pensar que lo que se dijo aquí es tal cual, porque obviamente siempre habrá diferencias, ¿ok? O sea, podemos ver una agencia que tenga una estructura X y de repente otra que no es así, o que están fusionados unos departamentos con otros y demás. Pero overall y de manera, vamos a decir que casi que estandarizada, lo que vamos a ver aquí refleja muy claramente lo que es la realidad hace unos años y ya en los años actuales. Vamos a empezar, por favor. El interés mío, el objetivo, de verdad, es que ustedes conozcan una agencia por dentro. Como les decía el profesor ahorita, las preguntas las pueden hacer al final sin ningún tipo con toda libertad. Entonces les voy a contar cómo eran las agencias cuando yo empecé, en los 90, bajito, cómo estaban estructuradas las agencias de publicidad. Básicamente había un presidente que al mismo tiempo era el dueño, por lo general era el mismo dueño, un área administrativa que podía tener sencillamente una secretaria o un asistente que le daba soporte a ese jefe, ¿sí? Y luego había varios departamentos que se pueden reflejar en estos 5. Estaba el departamento de cuentas. Si hay un nombre que les llama la atención, le pueden levantar la mano. Cuentas, probablemente todos ustedes sepan que es servicio al cliente, ¿verdad? Hoy por hoy no es que cambió el nombre, pero conceptualmente ya le dicen marcas. ¿Qué es cuentas? La persona que tendía a ser mujer, muy raramente uno ve un hombre en cuentas, pero los ha habido y los ha habido exitosos, es la persona que le daba la cara al cliente, es el contacto de la agencia con el cliente, ¿sí? Luego estaba el área de creatividad, que todo el mundo sabe que es lo que es creatividad, ¿verdad? Porque eso es como la parte chula, bonita de la publicidad. Luego estaba tráfico y producción, que se encargaba era un enlace entre las áreas de creatividad y de cuentas, por lo general, ¿sí?
el departamento de medios, que medios tiene que ver con a través de cuáles medios, valga la redundancia, va a salir la campaña, ¿sí? Y luego estaba el área de finanzas, que también podemos decir contabilidad y finanzas, en la cual pues obviamente se cerraba todo el negocio final, ¿sí? Esos departamentos tenían una estructura, pero una estructura mínima, ¿sí? Estamos hablando de que en los años 90 una agencia muy grande aquí a lo mejor tenía, qué sé yo, 30, 40 personas. FOA, por ejemplo, donde yo trabajé, quizá llegaba, si acaso, a 15, 20. Y era una agencia pequeña, relativamente. Ahora bien, había una particularidad en el momento, y es que prácticamente todas esas agencias eran locales. ¿Qué significa que eran locales? Que eran de dueños dominicanos, sencillamente. Y no solamente que tenía una inversión dominicana que había sido probablemente creada por dominicanos, sino que no estaba aliada a ninguna internacional. O sea, toditas tenían un nombre local, ¿sí? Salvo escasas excepciones. Y en este caso debo mencionar que había una excepción en ese momento, que fue justamente la agencia Partners Ogilvy. Y es porque esa agencia nació con una alianza. O sea, se llama Partners, es el nombre local que le pusieron las propietarias, le pusieron el nombre en inglés, pero se alió a Ogilvy y nació así. Y lo mismo ocurría con John & Rubicam Damaris. O sea, estaba John & Rubicam Damaris porque la representación local era doña Damaris de Filló. Hoy por hoy ya se ha convertido en en un gran grupo de negocio, que es el grupo Peña de Filló, ¿sí? Pero la característica principal era eso, eran agencias locales y una estructura prácticamente muy básica. Ahora, ¿qué ocurría en la agencia? El eje central en ese momento era el dueño o la dueña. O sea, ¿qué significa eso? Que todo lo que pasaba a nivel del servicio al cliente, de creatividad, por favor, dale, giraba en torno al propietario. Tenía que pasar por las manos de ese señor o de esa señora. Prácticamente todos eran hombres. Entonces, como se daba la dinámica, era más o menos así. Cuentas, lo vamos a ver ahora, cuentas, tráfico, producción, creatividad, medios y finanzas. Vamos a ver ahora cómo ocurría día a día esa dinámica. El primer paso es que cuentas, que es la chica que se contactaba con el cliente, iba donde el cliente, ya sea por solicitud del cliente, por lo general era por solicitud, hoy por hoy sigue siendo así, una solicitud, salvo que de la agencia surja alguna propuesta interesante que le quieran presentar al cliente, entonces la dinámica se da al revés. O sea, no solamente porque el cliente llame, agencia, necesito algo, o sea, no solo así se da la comunicación. La mayoría de veces es así, pero también se puede dar el caso al revés. Ahora bien, en aquel momento y todavía hoy sigue siendo cuentas, va donde el cliente, recibe una solicitud que dentro de la agencia llamamos el brief, ¿verdad? Nombrecito técnico muy conocido para ustedes, muy familiar. Entonces, cuentas pasaba al área de tráfico y producción esa solicitud. En aquella época, señores, la pasaba escrito en un sobre. Lo más avanzado que yo llegué a ver fue un sobre manila, literal, un sobre manila que tenía impreso, y lo impreso fue la segunda parte, porque la primera parte era que uno le grapaba una hoja en blanco al sobre manila y le escribía ahí cuál era la solicitud del cliente con los datos, cliente fulano, producto fulanito, fecha, todo eso. Y dentro del sobre se colocaba cualquier material, por ejemplo, fotografías, alguna información que el cliente suministró, eso se introducía en el sobre y esa era la solicitud. Entonces, tráfico y producción pasaba esa solicitud a creatividad. Y ahí los creativos, ya ustedes saben, empezaban a crear y demás. Venía entonces de creatividad una propuesta, imaginemos que era un anuncio, La Sirena, que para Semana Santa iba a tener un súper especial, estamos hablando de La Sirena de la Mella, Multicentro no existía, que en Semana Santa iba a tener un súper especial. Entonces creatividad
se le ocurría, qué sé yo, vamos a hacer esto con una playa y no sé cuánto, y una fotografía de tal forma, y necesitamos 5 modelos y demás, bocetaba, y creatividad pasaba de nuevo a tráfico y producción. Ahora tráfico y producción lo pasaba a cuentas, y cuentas lo llevaba al cliente. Era usual también que creatividad acompañara a veces a cuenta, pero no era imprescindible, ¿sí? Lo usual era eso. Una vez el cliente aprobaba, vamos a suponer que la gente de La Sirena en aquel momento, si les gustó la propuesta, vamos a producir, pues entonces entraba el departamento de medios. O sea, esa misma ejecutiva, ese servicio al cliente, iba a medios, les decía, mira, tenemos una página para Listín Diario, o para, ¿qué otro periódico? El Hoy, el Nacional. Entonces, medios presupuestaba cuánto podía salir, o al revés, que es lo idóneo, que el cliente dijera, mira, yo para esa publicidad yo tengo 1 millón de pesos, que en aquel momento rendía mucho, ¿sí? Pues se armaba el plan de medios y luego, aprobado la pieza creativa, se iba a producción. Recuerden que lo que vimos fue un boceto. Vimos un boceto, el cliente lo aprobó y ahora vamos a producir. De nuevo entraba tráfico y producción. Se hacían las fotografías, se hacía el arte, se llevaba al periódico. Ojo, no era que se mandaba por correo como hoy por hoy. Señores, había un mensajero que llevaba un armatoste de este tamaño. Era, imagínense el periódico Listín Diario, ¿ok? O el tamaño de cada periódico. Literalmente los artes eran en cuatricomía. Ustedes conocen lo que es la cuatricomía, ¿verdad? Son los 4 colores básicos. Y el aviso se componía de 4 hojas al tamaño de cada periódico, ¿sí? Con las fotos pegadas con rubber cement, la fotografía pegadas en el papel. Y entonces eso lo cargaba un mensajero que lo llevaba a cada periódico. Así era en aquel momento. O sea, considérense privilegiados de que hoy por hoy le dan un clic y llegó el anuncio. Hecho eso, producidas ya las piezas, entonces vamos al aire. Ya sea en prensa, ya sea en radio, obviamente aplicaba para cualquier tipo de pieza. Y obviamente, por último, el negocio de la agencia no termina hasta que entra finanzas, o sea, hasta que entra ya la facturación al cliente y por tanto el pago o la gestión de cobro del cliente, ¿sí? Hasta ahí los años, aunque yo le puse 90, realmente es desde más para atrás, pero vamos a decir que los 90 fue como que el tope en que esa dinámica se estaba dando. Grandes cosas han pasado después de esas épocas. Ahora, quiero que por favor noten lo siguiente. Si se fijan en la dinámica, el área de tráfico y producción sale 3 veces, ¿verdad? Esa es un área clave para ustedes. Por eso lo quise resaltar. Tengan bien presente esas áreas porque son las áreas que ustedes deben contactar si quisieran de repente darle el servicio a una agencia de publicidad. Tráfico y producción es el área que conecta con los suplidores, ¿sí? Y por tanto los puede introducir a ustedes o no dentro del servicio de agencias. Ahora bien, hoy por hoy, por favor, pasa. Miren qué ha pasado con una agencia de publicidad. De entrada, pueden ver que la estructura se ha ampliado enormemente. Enormemente. Y hay una característica todavía más importante y es que prácticamente todas son alianzas, o sea, tienen alianzas internacionales. ¿Alguno conoce una agencia, nombre de una agencia hoy por hoy? Pagés. ¿Quién dijo Pagés? Pagés. ¿Y qué más? ¿El apellido de Pagés? BBDO. Pagés, BBDO. El nombre de la agencia local es Pagés. Pero a la que se alió internacionalmente es a una que se llama BBDO. De nuevo, Partners Ogilvy. ¿Sí? Había agencias que ya existían aquí que eran netamente internacionales como McCann Erickson. ¿Qué pasa hoy por hoy? Tenemos aún Cumbre, que la vieron hace mucho tiempo, que en un momento era Cumbre Saatchi & Saatchi, ¿sí?
después creo que fue Cumbre Nazca. El punto es que prácticamente todas las agencias locales se dieron cuenta de que debían aliarse a otras agencias internacionales porque eso las hacía crecer, y además la publicidad iba cambiando, el mercado mismo local iba cambiando y las agencias debían ser también propulsoras de ese cambio. Como quiera que sea, aquí no había las suficientes herramientas tecnológicas sobre todo, como softwares y demás, como para dar un servicio excelente. No es que se diera malo, pero se daba con recursos básicos. Entonces, esas alianzas internacionales empezaron a darse por doquier. De hecho, aquellas que no se aliaron, probablemente si buscaran un poquito más atrás, por ejemplo, en la que yo tuve la suerte de trabajar, que fue FOA, esa desapareció. Desapareció no porque haya ocurrido nada, sino por decisiones personales de quien la maneja, que es mi querido ex jefe Freddy Ortiz. Esa no existe, y hubo otras agencias pequeñas que hoy por hoy o se han fusionado o se han convertido en otras cosas. Entonces, ¿cuáles son las que se mantienen y los más sonoros? Esas que tú dices, Pajés, Partners Ogilvy, Johan Rubicam Damaris, que ya de hecho cambió a otra empresa, de hecho se llama Publicis, y así sucesivamente. Por ejemplo, estuvo el taller creativo, que en un momento entonces, y otra que se llamaba EPI, que se convirtió en EpiGray, ¿sí? De manera que un rasgo distintivo de ese cambio radical que tuvieron las agencias es que se aliaron a internacionales. ¿Okay? Y eso, por supuesto, trajo muchos recursos, porque en el momento en que, por ejemplo, una Partners tiene que responder a Ogilvy, pues hay una red de conocimiento enorme y hay que trabajar con procesos de pensamiento estratégico de esa agencia internacional que es Ogilvy. Así pasa, entiendo, y pasaría en otras agencias. Ahora bien, la estructura también cambia. ¿Qué rasgos hay aparte de todo lo que está en amarillo? Es lo nuevo. Aparece una figura en muchas agencias. De nuevo les repito, no significa que en todas opere así. Ahora, en mi experiencia, por ejemplo, donde yo trabajo, aparece esta figura que es el COO, así mismo en español, que por sus siglas en inglés, ustedes saben que el mercadeo de publicidad está lleno de siglas, de términos en inglés. Por sus siglas en inglés es Chief of Operations, el gerente de operaciones en buen español. ¿Qué hace ese señor o esa señora? Se encarga de administrar, de darle un seguimiento a la operatividad, porque el presidente, la presidenta y demás están en otras cosas, ¿ok? Entonces este señor, esta figura, es el que está a cargo de todos los departamentos, sabe todo lo que se está moviendo, administra, coordina, dice mira esta pieza aquí, el otro allá, listo. Suena muy wow, ¿saben? Eso, pero ya es eso, un gerente de operaciones. En el área, ojo, importante, los departamentos los he puesto alineados porque no se trataba de identificar quién manda a quién, no era jerarquía, sencillamente que conocieran qué hay por dentro, ¿sí? Entonces, esta área es clave. Planner se introduce, investigación también, medios, ATL, que les explico ahora, digital, luego el área BTL y el área de tráfico y producción ahora se separan, ¿sí? Lo que vimos ahorita en verde, que era una sola persona, que era un julepe, porque eso me tocó a mí lidiar con suplidores de todo tipo, hoy por hoy se divide. Una es tráfico y la otra es producción. Entonces, el área de cuentas en muchas agencias, por un tema de que realmente el servicio que da ese departamento va más allá de un simple señor cliente, el área de cuentas en muchas agencias se identifica como marcas. ¿Por qué? Porque al final del camino son las personas que realmente conocen perfectamente la marca, que deben cuidar la marca, ¿ok? Y que es un eje dentro de la estructura de la agencia. Porque quien está en cuentas, quien está en marcas, debe conocer muy, pero muy bien la marca que maneja, ¿sí? Entonces, se le da más valor, porque antes se veía como ejecutivo de cuenta, un lleva y trae.
hay tristemente personas que todavía dicen eso de un ejecutivo de cuentas o de una ejecutiva. Y digo ejecutiva por lo que les decía, la mayoría son mujeres, ¿ok? Hombres pocos. Hombres pocos, pero bueno, está bien. Si me oye, no hay problema. Entonces, hay esa transformación, ¿verdad? En marcas. Por favor. Planner. ¿Qué hace Planner? Antes, cuando la ejecutiva iba a la agencia, iba donde el cliente, perdón, y venía con esa solicitud del cliente, lo pasaba a tráfico y tráfico a creatividad. Y el creativo ahí se inspiraba. Oh, ¿ok? Y entregaban un trabajo. ¿Sí? Hoy por hoy, claro que el creativo se inspira y demás, pero antes de, hay un paso súper importante que es el de planner. Esa área de planner o planificación estratégica ayuda a definir cuáles son los caminos que el creativo debería abordar. ¿Ok? Planificación estratégica recibe, indaga, investiga muchísimos aspectos de la situación que pueda tener el cliente y entonces con eso le traza un camino a los creativos. Por ejemplo, hay aquí situación con una marca y el área de planner junto con investigación, después de analizar mucho, dice, mira, lo que deberíamos comunicar o por donde deberían andar la estrategia es hacer que la gente sienta envidia. Lo que nosotros debemos tocar es la tecla de la envidia, ¿verdad? Eso es una estrategia, un camino estratégico. Ahora, el creativo lo que tiene ahora que crear cómo, con qué comunicación, con qué mensaje yo logro que la gente cuando lo vea en televisión, en radio, whatever, diga, mierda, pero es verdad, yo no tengo ese teléfono. Y actúe, ¿sí? Ese es el rol principal de planner. Investigación pues sigue siendo un insumo. Entonces, si se fijan, ahora hay estos pasos entre cuentas y creatividad. No significa que trabajan solos. De hecho, cuentas participa de todo esto y la misma creatividad. Pero no es de que se le dio el trabajo a creatividad y ellos crearon y ya, y resolvieron. Entonces, luego vemos cómo estas otras áreas, medios, pasó de ser un departamento a ser empresas. ¿Han oído del tema de las centrales de medios? Más o menos. Sencillamente el departamento de medios era antes eso, un departamento, había X cantidad de personas y hacían los planes. ¿Dónde va a salir? Si en listín diario, si en televisión, si en prensa, etcétera. Hoy por hoy esos departamentos se convirtieron en empresas. Entonces de ahí a que, por ejemplo, la empresa de medios de Partners se llama Mindshare, que es para la que yo trabajo. La empresa de medios de Pagés es OMD. La empresa de medios de Johan Rubicam es AOR. ¿Por qué empresas? Porque resulta que esas unidades le pueden dar el servicio de medios a clientes de la agencia y a clientes fuera de la agencia. O sea, si yo soy un cliente chiquito, que no tengo una agencia, pero de repente tengo una campaña y tengo 10 millones de pesos para colocarla, para que me consigan buenas tarifas, en lugar de yo hacerlo directo, voy a una central de medios o a una agencia de medios y le explico y ellos me van a conseguir mejores tarifas, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, todo eso es otra empresa. Y lo mismo ocurre con, por ejemplo, digital, que la agencia de medios la puede tener dentro de como un departamento, pero también hay unidades dentro de las agencias digitales que crean, o sea, tienen la creación de y tienen el desarrollo, desarrollo y colocación. Me explico. En Partners, que es una agencia de creatividad, hay un área de digital que tiene más de 20 personas, creo, aproximadamente. Y allí hay creación de contenido, ¿sí? Y también se puede colocar. En Mindshare, que es la que yo trabajo, que es solo de medios, también tenemos una división digital, pero solamente de colocación. ¿Sí? E igual les digo, o sea, esa empresa puede perfectamente dar servicio a un cliente de fuera. Entonces, luego está BTL. Ustedes seguro han oído o han visto en los libros unos términos de ATL y BTL, probablemente. ATL, igual siglas en inglés. Above the line
y below the line. ¿Y con qué se come eso? Hay una supuesta línea, ¿verdad? Imaginaria. Entonces, los medios o los recursos, no los medios, los recursos above the line, ATL, son los medios masivos como lo conocemos, televisión, radio, prensa, medios masivos. Y el BTL, que es below the line, o sea, por debajo de la línea imaginaria, son otros recursos mercadológicos que pueden utilizar las empresas para lograr sus objetivos. ¿Cómo qué? A lo mejor ustedes van a Ágora, o van a Sanville, o van a whatever, a Blue Mall, y se encuentran una promotora que está haciendo. Por lo general, el below the line tiene que ver con un contacto directo, ¿sí? Directo de la marca con el cliente. Entonces, BTL también es una empresa. O sea, la agencia de publicidad, de nuevo, Ogilvy, tiene una división que solamente hace eso, que puede preparar eventos, que puede hacer promociones, activaciones y todo lo demás. Entonces, todo eso es BTL. Tráfico, ¿qué pasó con tráfico? La muchacha que salía corriendo atrás de los suplidores, del fotógrafo y del otro, ya es un proceso automatizado, o sea, es un software. Ese sobre que les mencionaba ahorita, un sobre Manila, ya no puede existir, pero no es no es el día a día. Entonces ya eso se registra, le asignan un número y eso sigue un recorrido automático a través del cual cualquier persona puede acceder y chequear en qué está esto, en qué está tal orden. Ok, ya se limita. No es que desaparece la figura, porque tráfico sigue siendo la persona que se asegura de que los trabajos estén a tiempo. ¿Okay? Por ejemplo, allá en Ogilvy se trabaja con Jumbo, es una marca de las que tenemos. Y hay todo un área de retail que prepara todo eso, muchísimos encartes y demás. Y esa persona se encarga, gracias, de que todo eso esté a tiempo. Entonces existe el tráfico. Y luego el área de producción lo que hace es materializar la idea. Dijimos que lo que va a salir de Jumbo es un encarte el día 8 de abril. Pues entonces la fotografía, se consigue un fotógrafo, se acuerdan locaciones, etcétera, etcétera, y se materializa la idea, ¿de acuerdo? En general, la agencia, hoy por hoy, pues se fortaleció. Es una estructura mucho más robusta, es una estructura mucho más, se puede decir que más dinámica, con un conocimiento enorme, ¿okay? Que debe poner al servicio de las marcas. Entonces, 4 características importantes podemos decir que son: las agencias tienen alianzas internacionales, ampliaron su estructura, se diversificaron, ¿sí? Y también se especializaron, porque antes todo el mundo sabía de todo. O sea, cuando empezó digital a cobrar un poquito de importancia, yo que no sabía nada de digital, hasta yo hablaba. O sea, todo el mundo opinaba de cada cosa. Hoy por hoy no. O sea, digital tiene especialistas. O sea, unos jovencitos que te dicen 3 términos, 25 términos en 2 minutos, que tú te quedas como que, ¿y de qué será? ¿Qué fue lo que me quiso decir? Entonces, y así sucesivamente. De hecho, la producción, por ejemplo, hay producción gráfica, que es donde quizá ustedes se conecten, y producción electrónica. O sea, gráfica, todo lo que tiene que ver con impresos o demás. Y electrónica, radio, televisión e incluso digital. Ok, vamos a producir un videíto, pero nada más va a circular en digital. ¿Okay? De manera que esto podemos resumir, son las características principales de la agencia hoy por hoy. Y la dinámica de trabajo ha cambiado también bastante. Puede seguir adelante, que eso es un efectito ahí, una chulerita. Y luego, ¿qué pasa en esta dinámica? Recuerden, antes iba a cuentas, a donde el cliente, señor cliente, que usted necesita, y recibía una solicitud. Hoy por hoy no va a cuentas solo, obviamente, para proyectos grandes, porque no diga que para un anuncio que va a salir pasado mañana va a ir una comitiva. Pero imagínense que es una gran campaña de cualquier marca, entonces suele ir un equipo multidisciplinario, va cuentas, va planning, o sea, la gente de estrategia, va creatividad y preferiblemente puede ir medios. Y ustedes dirán, ¿y para qué medios a esta altura de juego? Es súper importante porque, de hecho, hay
opiniones encontradas en cuanto a si los mensajes deberían partir pensando primero en los medios o al revés. Hago el mensaje y después averiguo cuáles son los medios. Pero hace mucho sentido que uno diga, espérate, si yo le voy a hablar a todos estos jóvenes de la UAS, estudiantes de cine, de fotografía, etcétera, ¿qué medios ellos ven? ¿Con qué medios tienen contacto? ¿Periódico? Para nada. ¿Digital? Claro que sí. ¿Irán al cine? Sí, pueden ir al cine. ¿Y verán televisión? No cuánto verán televisión, pero no es el medio idóneo. Entonces, fíjense, si uno identifica primero los medios, el mensaje ya se adapta o debería salir adaptado a ese medio. Entonces, por eso, cuando vamos donde el cliente, hoy por hoy, deberíamos ir todos estos. Se recibe el brief del cliente, entonces ese mismo equipo multidisciplinario define la estrategia y la comunicación, ¿ok? ¿Cuál es la estrategia que vamos a usar? Eso sube al creativo, el creativo ya preparó la propuesta de comunicación, qué es lo que vamos a comunicar, cómo lo vamos a comunicar, y esa propuesta se le presenta entonces al cliente. Si el cliente aprobó el concepto de comunicación, no sé si vieron algo que Jumbo hizo ahora con las playas hablan en redes. Imagínense que el cliente aprobó ese concepto de comunicación, pues entonces viene la parte de producción y de nuevo ahí entra, en el caso de que fuese algo gráfico, el servicio fotográfico. ¿Ok? Ahora nos toca cotizarle al cliente, esa idea tan fabulosa que yo te dije y que tú dijiste que sí, que me parece correcta, que es adecuada para resolver la situación que tengo, ¿cuánto me cuesta? Entonces los llaman a ustedes, llaman a fotógrafos a cotizar. Vamos a imaginar que se aprobó, que los costos los aprobaron a nivel de boceto, entonces ahora viene la parte de producción, ¿ok? De nuevo entra el fotógrafo ahora ya a tirarse a la calle a hacer las fotografías y por último sale al aire, ¿ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Sigue adelante. ¿Cuándo entra el fotógrafo? Básicamente con el brief creativo. El brief creativo es una simple reunión en que se toma un boceto, la idea que se le presentó al cliente y que el cliente dijo, sí, vamos a hacerla, me gusta, creo que está alineada, no tanto me gusta, que es muy usual en publicidad, sí me gusta, no me gusta. No se trata de si gusta o no gusta, se trata de si resuelve o no una situación de una marca. ¿Ok? Y si te gustó, fabuloso, pero si no, lo siento. Al final, si logró las ventas y logró el objetivo, no importa. Entonces, se parte el creativo, producción y el fotógrafo se reúnen. Entonces, le explican todo lo que va, cómo quieren la producción y luego eso sencillamente se materializa. ¿Qué criterios? ¿Cuáles criterios se toman en consideración en ese momento? Todo. Yo hice una listita aquí, pero ustedes probablemente conocen más que yo. Se debe tomar en cuenta el estilo fotográfico, ¿verdad? Si el fotógrafo es bueno con gente, si no, es que ese fotógrafo él es muy bueno con gente porque él es como retrato, pero yo lo que estoy necesitando es una foto un product shot, es para botellas, ¿ve? Y él en eso no es muy bueno. Se toma en cuenta locaciones si hubiera, o sea, las ubicaciones, el casting es cuáles son los modelos, vestuario, iluminación, la expresión que debe tener un montón de ideas o de criterios que están en la cabeza del creativo y del equipo, ¿okay? Hasta marcas incluso puede decir, no, pero espérate, ¿por qué tú vas a poner 3 muchachos chinos? Si estamos hablando de Jumbo, no, tú tienes que agarrar muchachos normal, dominicano, ¿sí? Entonces todo se toma en cuenta y el próximo paso es que ustedes fotógrafos cotizan. Normalmente la agencia trabaja, sobre todo, de nuevo, para grandes proyectos, se cotiza con varios suplidores. O sea que a lo mejor coinciden 2 colegas, ustedes 2 en una agencia, no los van a citar el mismo día, pero sí se les pide cotización a ambos. Ya con la cotización se le presenta al cliente, vamos a suponer que el cliente en el paso 2 aprobara la cotización y ahora viene la luchita a producir. A durar a lo mejor 2 días, 3 días,
produciendo, o un rato, dependiendo de qué tan sencillo sea el trabajo. ¿Cuándo termina el fotógrafo? Chan, chan, chan. Cuando la agencia le factura al cliente, pero para facturarle al cliente, tú tienes que mandarle una factura legal. O sea, cuando digo legal, que ya eso casi ni se usa, es formal. Con tu RNC, etcétera, etcétera, porque ninguna agencia te va a coger una factura X. Le mandas tu factura, la agencia le factura al cliente, muchas veces le factura, o sea, el servicio del fotógrafo está incluido dentro de otros servicios de la producción. Y si está incluido, hay que esperar, a veces hay clientes que tienen que esperar que lleguen las facturas de los otros suplidores para que entonces al cliente se le facture. Eso es muy, eso va a depender mucho de la forma de facturación del cliente, etcétera, y de cómo la agencia incluso lo haya generado dentro de su dinámica. Pero llegó su factura, hay fotógrafos que te entregué la foto, al otro día, pam, 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 llegó la factura, listo. Y obviamente se le factura al cliente, ahora hay que parar que el cliente pague. Y tarda en pagar muchas veces. Hay todo tipo de clientes, obviamente. También hay acuerdos de negociaciones, que de repente la agencia le tiene un tope a ese cliente de pagar a 30 días, no más. De repente la agencia también puede pagarle al suplidor, aunque el cliente no le haya pagado a ella, que se da en esos casos también, y así sucesivamente. Pero al final del camino, su trabajo termina cuando reciben su pago. Ahora bien, para recibir ese pago, es importante que ustedes tengan hoy por hoy súper pendiente que tienen mucha, pero mucha oportunidad. Las agencias se organizaron, o sea, no se organizaron, si las podemos clasificar, las agencias hoy por hoy, hay 4 tipos. Hay agencias creativas, ¿verdad? Que sería Partners Ogilvy, Pagés. Hay agencias digitales que hay un paquetón, a lo mejor algunos de ustedes ya montó una agencia digital por ahí. Hay agencias de medios, que algunos llaman centrales de medios, y hay agencias BTL. Es una forma de clasificar. Y en todas, salvo la de medios, el fotógrafo tiene oportunidad de entregar su trabajo, de verdad que sí. Hoy por hoy hay muchísimo más oportunidad que hace no sé cuántos años. Les traje, para que tengan una idea, aunque ustedes son un millennial casi todo y basta con entrar a Google, pero les traje una referencia de agencias que ustedes pueden contactar si quisieran. A nivel de agencia creativa, Ogilvy, Publicis, que era la Joan Rubicam de antes, Pagés BDO, TBWA, Interamérica, Capital, DBG, que es la que trabaja Orange, J. Walter Thompson, etc. Centrales de medios, puse aquí las más grandes que hay, que somos nosotros, Mindshare, AOR, OMD, PhD es otra. A nivel de agencias digitales, le puse una muestrecita. Ahí están varias importantes, pero de verdad es preferible decir agencia digital en República Dominicana. Igual, ahí tienen las más importantes, porque hay muchísimas y a cada rato tú te topas con que, ¿y esa agencia cuál es? Fulana de tal. Y por último, agencias BTL, o sea, de promociones, de eventos. También hay muchas agencias de ese tipo. Tienden a ser agencias pequeñas, de gente incluso que salió de agencia de publicidad y que entonces formó tienda aparte a través de ese tipo de negocio. Luego les traje también cuáles son las agencias creativas más grandes. Grandes no necesariamente por volumen de facturación, porque hay varios criterios para clasificarlas. Grandes en cuanto a incluso cartera de clientes. Y está Partners Ogilvy, está Pagés, está Publicis, está Capital, está 2020, se me puede escapar alguna. Cráneo, que estuvo exactamente con Mike Alfonseca. Es que no me queda claro si Cráneo sigue funcionando full la agencia o cómo. Sí, como el SPF. Creo que sí, ¿verdad? El SPF. Ah, ya. El amigo Mike. Entonces, y por último, aquí no lo van a ver, pero eso yo se lo voy a mandar con Pedro. Es una lista de los fotógrafos, vamos a decir como que de los más renombrados en el negocio publicitario, con un link
de sus estudios para que ustedes verifiquen ahí cuáles son los trabajos que han hecho y demás, y les puede interesar de repente hacer contacto con ellos. En algunos casos está el teléfono también, ¿ok? Que les exhorto que ustedes pudieran perfectamente tocar puertas a esos fotógrafos y hasta entrenamiento pudiera, hasta una pasantía. No suele, o sea, no es algo de que usual, no les podría decir eso. A nivel de agencia sí es usual el tema de las pasantías, pero en cuanto a fotógrafos no les sé decir. Ahora bien, al final quien quiera ayudar lo puede hacer sin ningún problema, ¿verdad que sí? ¿Perdón? Ah, sí, lo que pasa es que como Luis Nova es como un poco más artístico, ¿verdad? O sea, trabajó muchísimo tiempo a nivel de agencia de publicidad, pero sí, es cierto, debe incluirlo, porque es una institución. Luis Nova y Luis Nova. Y por último, creo que sí, que por último, no tiene nada. Espérate. Jóvenes, tengan bien presente que desde el punto de vista de una agencia de publicidad, un buen fotógrafo es un profesional. Cuando hablamos de un profesional es alguien que técnicamente sabe lo que está ofreciendo, es un colaborador, porque de todo se ve en el mundo, así como hay creativos que son muy egocéntricos y que entienden que son la última Coca-Cola del desierto, hay suplidores que también se entienden así. Y no hay nada más satisfactorio y que aporte a un trabajo cuando todos los suplidores se suman a tratar de ayudar al cliente en esa situación. Entonces, colaboradores comprometidos para que sean bien formales, que si dijeron tal día es tal día, y si no va a ser ese día, llaman y dicen, mira, me cogió un aguacero ayer y se me rompió qué sé yo, pero díganlo. Y es un visionario, digo visionario, pero es más bien una persona con puntos de vista, con perspectivas, con referencia, ¿ok? Por lo mismo, porque ustedes pueden incluso mejorar por mucho el trabajo de un creativo. Lo pueden mejorar y lo pueden cambiar incluso. Eso suele ocurrir mucho a nivel de producción, por ejemplo, de comerciales. Cuando yo trabajaba muy directamente en eso, el productor o el director de la casa productora aportaba. O sea, él decía, mira esto, que tú lo estás viendo de tal forma, yo no lo veo así. Yo veo que hagamos tal encuadre y no sé cuánto, y se crece. Entonces, en ese sentido, tengan bien pendiente que ustedes no son un simple suplidor que le van a llevar una foto. No, ustedes son parte de la construcción de ese mensaje. Por tanto, deben ser un aliado de la marca. Y por último, muchas gracias, buenas noches y a su hora.